Bien, entonces es importante, eso, es importante que graben la clase y además es fundamental cuando ustedes reciben a un paciente una correcta anamnesis. Hay que hacer una perfecta anamnesis. En la anamnesis, lo que nosotros vamos a revisar es el interrogatorio con antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares. Eso es fundamental. ¿Ya? Voy a compartir, voy a intentar compartir. Déjenme ver si me deja compartir aquí. Compartir. OneDrive. Necesito compartir pantalla. Doc, sí está habilitado para que todos podamos compartir. No sé qué. Sí, el problema es que yo no puedo compartir desde mi celular. No encuentro dónde compartir. Tal vez me puedan ayudar. Yo tengo un iPhone, ¿no? He puesto una opción de compartir. Compartir pantalla, ya, finalmente. Comenzar transmisión, transmisión de pantalla. Puse transmisión de pantalla. ¿Sí me escuchan? Sí, Doc, sí se le escucha y sí se puede ver su pantalla. Ay, sí se puede ver, qué bueno. Está compartiendo la pantalla. Entonces voy a ver eso. Finalmente, aquí está mi presentación. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Doc. Sí. Perfecto. Eso es importante, abrir. Ay, no, no, no. Ahora no, ya. Entonces, mis doctores, se pueden ver los gráficos del globo ocular, ¿verdad? ¿Se Sí. están viendo? Sí. Sí. Ya. Perdón los inconvenientes. Entonces, este momento estoy nuevamente intentando conectarme del Zoom de mi computador. Ya voy a intentarlo. ¿Puede, por favor, alguien dictarme el ID? ¿Me escucha? Sí, Doc. El ID es 71 Ajá, 57 ya, 69 ya. 26 49. Ujú. 49. Bien. Veamos, ojalá se le haya pasado el mal humor a la computadora, porque si no vamos a tener que continuar con el celular. Bien, lo que les comentaba, es importante cuando nosotros recibimos a un paciente realizar un interrogatorio en donde vamos, como en cualquier otro tipo de patología, a recibir información respecto a los antecedentes patológicos personales, a los antecedentes patológicos familiares. En los antecedentes patológicos personales, doctores, esto pongan mucha atención, porque las personas que están rotando están muy bien. Les felicito a las dos personas que empezaron la rotación. No están perdidos en el espacio, saben de lo que va. Una buena consulta, no solamente oftalmológica, ¿no? Sino en medicina, la semiología y la semiotecnia se aplican evidentemente también a la especialidad. Y cuando usted recibe al paciente, debe hablar con el paciente y en los antecedentes patológicos personales, sí, no puedo conectarme definitivamente al Zoom.
En otro momento veremos si es que es factible. Algo pasa con el, supongo que con el internet de mi consulta algo pasa. Bien, entonces, en los antecedentes patológicos familiares, perdón, personales, las enfermedades generales son fundamentales. ¿Por qué? Con las enfermedades generales nosotros vamos a investigar si, por ejemplo, tiene diabetes, hipertensión, artritis, porque vamos a ver cronicidad de la enfermedad para ver daño de órgano blanco. Fíjense en ese recuadro. ¿Se puede ver la segunda diapositiva? ¿Se puede ver? En donde están los gráficos del ojo. Sí, Doc. Ya, Pero el ojo, pero tal vez sí puede voltear mm, el teléfono, Doc, porque se ve todo en, el teléfono, será así. para Le que, volteo el teléfono. No, mismo no. no, Doc, se ve todo de manera vertical y solo hemos, Bueno, pero la imagen, de todas maneras, lo que me interesa es el gráfico. Se puede apreciar el ojo allí, ¿verdad? Pregunto. sí, Ya. Entonces, ustedes aprecian que el ojo es como una cámara. Entonces, me da lo mismo tener el teléfono así que así, ¿verdad? Pregunto. ¿Sí? Ya. El ojo es como una cámara de fotos. Tiene un sistema de lentes. Atraviesa la luz todo este sistema de lentes hasta llegar a la retina. Voy a tomar un ojo esquemático. ¿Pueden apreciar mi imagen? ¿Me están viendo? ¿Sí? sí, sí. Ya. Entonces, este es el ojo. El ojo es como una cámara de fotos. Tiene un sistema de lentes. Miren todo el sistema de lentes que tiene. La luz debe atravesar todo este sistema de lentes hasta llegar atrás a la retina. La retina es esta membrana interna que tiene células nerviosas, tejido nervioso. Como ustedes ven, hay una irrigación superficial también en el grosor de la retina existe y atrás. Esta imagen roja que ustedes ven aquí es la coroides, que son vasos que están en la parte posterior. Entonces, todo este sistema de lentes atraviesa la luz, llega a la retina, en donde se va a transformar en una señal eléctrica que va a viajar a través del nervio óptico, que es este aditamento que el cerebro manda y que vamos a transmitir esta señal eléctrica de la luz que se ha reflejado en la retina y a través de un proceso bioquímico que ya veremos más adelante, se transforma en una señal eléctrica y viaja por el nervio al cerebro, a la corteza, en donde realmente vamos a ver, ¿ya? Entonces, regresemos al ojo. Miren, tiene un lente anterior que es la córnea. Este lente anterior transparente que tiene una curvatura vertical y una curvatura horizontal. Si las dos curvas son exactamente iguales, no tenemos astigmatismo. Deben haber escuchado del astigmatismo en otros gráficos. Vamos a verlo de mejor manera. Y si es que tiene una de estas curvaturas más pronunciada que otra, por ejemplo, la vertical es más curva que la horizontal, vamos a tener medida de lentes, un defecto de la refracción que se llama astigmatismo. A continuación, hacia atrás, entre la córnea y el iris, que es lo que le da el color al ojo, tenemos un espacio que se llama cámara anterior. ¿Sí? Entonces, retiramos el primer lente. Aquí tenemos el humor acuoso, la cámara anterior y tenemos a continuación el iris. El iris tiene un diafragma que se llama pupila. A través de este diafragma, de este orificio, penetra la luz y atraviesa todo el sistema de lentes que está detrás de la córnea, que era el primer lente. Entonces, miren, fíjense que el iris da la vuelta a toda la estructura del ojo. El iris
Si nosotros retiráramos las primeras capas, esta capa blanca, veríamos que todo el ojo es de la misma coloración del iris. El iris forma parte de la uvea anterior. La uvea, en otras palabras, para que se comprenda, es como un colchón de sangre que va desde la parte anterior, ¿sí? Fíjese, y va a recubrir toda la parte posterior, ¿sí? Este sistema de sangre, de vasos, va a inflamarse eventualmente y va a darnos unas enfermedades que se conocen como uveitis. Por eso es importantísimo cuando tenemos enfermedades sistémicas examinar al ojo, porque ya vemos que el único lugar en donde vamos a ver en vivo y en directo los vasos del cuerpo ha sido en el ojo. El ojo, doctores, por eso es tan bonita esta especialidad, es como el espejo del alma, es cierto. Usted hace un fondo de ojo y va a ver en vivo y en directo los vasos del cuerpo que de otra forma no se ven. Y ahí se va a reflejar el daño del órgano. Enfermedades como hipertensión arterial, como diabetes, como artritis, como lupus, cualquier colagenopatía, va a reflejarse en el interior del ojo. ¿Está claro? Además, mis doctores, si quitamos vamos a retirar este aditamento que es la el iris, con el orificio que se llama pupila, más adentro tenemos este lente. Este lente es el cristalino. El cristalino es un lente interno que todos tenemos que acomoda la luz. Se hace más grande o más delgado, más grueso o más delgado para enfocar la imagen en la retina. Todos usualmente tenemos una medida de lentes de +2. Este lente se deforma y logra enfocar la imagen en la retina. Pero obviamente en medidas mayores a esas, vamos a necesitar este tipo de lentes que yo tengo para enfocar la imagen en la retina. Más hacia atrás tenemos el cuerpo vítreo, que es una gelatina. Esta gelatina está involucrada, está en la parte interna del ojo. Este cuerpo vítreo es transparente y tiene la luz también que atravesar este cuerpo vítreo para llegar a la retina. ¿Está claro? Entonces, hay ojos que son más largos, los ojos miopes, y necesitamos un tipo de lente para enfocar la imagen en esa zona. Hay ojos más pequeños, hipermétropes, necesitamos lentes. Hay ojos más curvos, astigmatas, necesitamos lentes para enfocar la imagen en la parte posterior. Entonces, con esto que les he comentado, vamos a regresar a la imagen que ustedes aprecian aquí. ¿Sí? Ustedes pueden apreciar allí una computadora. La computadora es el cerebro. Cada ojo representa una cámara de fotos, ¿ya? La imagen llega hacia la retina, se transforma en el cerebro, se traduce la luz en el cerebro en una imagen. Quiere decir que con un ojo tengo una imagen y con el otro ojo tengo una imagen exactamente igual. ¿Sí? Las dos imágenes esta función es importantísima, van a fusionarse en una sola en el cerebro. El cerebro es la computadora, ¿ya? Entonces, fíjense en la imagen lateral a la imagen de la computadora. Allí está un dibujo de unas flores en la retina que sí ese ojo está viendo esa imagen nítida, pero en el ojo contralateral es una imagen borrosa. Eso significa que la luz está llegando perfectamente al un ojo y se está traduciendo en una imagen clara, y en el otro ojo probablemente necesita lentes y se traduce en una imagen borrosa. Entonces necesitaremos unos lentes, por ejemplo, para que la imagen sea nítida en los dos ojos y tenga la misma función cada vía óptica de nitidez para un adecuado desarrollo en la visión cuando somos niños. Ya más adelante vamos a hablar de la maduración visual. Entonces, vamos a fijarnos, doctores, que el motivo de consulta de un paciente es variable. Puede llegar
del paciente sin ningún tipo de antecedentes patológicos personales, simplemente a una revisión. Pero además puede tener antecedentes patológicos como enfermedades generales, por ejemplo, diabetes, hipertensión. En esos casos, ¿qué debemos hacer? Debemos realizar un examen de fondo de ojo, ¿sí? Para ver el daño de órgano blanco por la cronicidad de la enfermedad. Cada capítulo de estas enfermedades nos va a dar pistas que debemos seguir para ver, de acuerdo a la cronicidad de la enfermedad, el daño posible del órgano blanco. En este caso es el ojo. Se puede dañar el riñón, los nervios, etc. En el ojo, entonces, un paciente llega y antecedentes patológicos personales, hipertenso, diabético, artritis, cronicidad. ¿Cuántos años tiene de tal enfermedad? ¿Está bien controlado? Si toma medicación, ¿qué tipo de medicación toma? Eso es fundamental en el interrogatorio. Y además, en la medicación vamos a hacer hincapié en, por ejemplo, las personas que tienen colagenopatías. Ahora que pasamos esta etapa de la pandemia, recordarán que muchas personas se automedicaban con hidroxicloroquina. ¿Sí recuerdan la hidroxicloroquina, el plaquinol, el Aralén? ¿Sí recuerdan la automedicación en pandemia? ¿Recuerdan o no recuerdan? Sí, doc. Sí, doc. Entonces, esta medicación es antimalárica, antipalúdica. Para eso se usa la cloroquina, pero también se usa la hidroxicloroquina, que es menos tóxica para las personas que tienen colagenopatías, porque tiene un efecto analgésico, no van a tener tantas molestias, van a controlar de mejor manera la sintomatología de sus enfermedades de colágeno, artritis, lupus, etc. Estas personas deben hacerse un chequeo oftalmológico porque, recuerden, las enfermedades generales van a dañar los órganos. Si hablamos de una colágenopatía, el ojo, el globo ocular, el 90% del globo ocular está compuesto de colágeno, córnea. Entonces, es importante saber que si hay una colágenopatía, también el ojo va a estar atacado. Si tenemos una artritis o un lupus, podemos también presentar vasculitis. Debemos hacer fondo de ojo. Como está inflamada la parte vascular, recuerden lo que les hablaba, la uvea es un colchón de sangre. También se va a inflamar y nos puede dar una uveitis. Entonces hay que hacer un buen interrogatorio para saber si tiene alguna de estas enfermedades. A veces las personas vienen por otros motivos, por ejemplo, ojo rojo, que puede ser por resequedad. Y cuando un paciente tiene esta sintomatología de resequedad ocular y no hay una causa, por ejemplo, no es una persona adulta mayor, debemos verificar si las articulaciones no estarán con deformidades o no tendrán dolor, porque ahí probablemente estemos sospechando en una artritis, ¿ya? Todo se concatena. El médico es como un investigador y algún dato nos lleva a una pista que seguimos para llegar a un diagnóstico. Así de hermosa es la medicina. Entonces, mis doctores, si tenemos una colágenopatía, ya sabemos que puede haber una vasculitis, puede haber una uveitis, puede haber resequedad ocular y darnos problemas en la córnea, y también la medicación, por eso el tema de la anamnesis, la medicación puede darnos toxicidad. Hablaba de la cloroquina es un fármaco tóxico para la retina es tejido nervioso. Si usamos más de 200 miligramos al día de cloroquina, hidroxicloroquina, que es la menos tóxica, a la larga puede darnos problemas a nivel del centro de la visión, que es la mácula, y disminuir la visión. ¿Por qué? Porque no sabíamos que era tóxica y tomábamos locamente la cloroquina. Aparte de que ustedes saben que la cloroquina también da problemas del corazón, recordarán. Y ahora estamos descubriendo que también da problemas a nivel del tejido nervioso del ojo. Por eso es fundamental
Cuando uno tiene una enfermedad del colágeno o una enfermedad autoinmune, hacer una valoración del ojo es básico y regresar con el oftalmólogo al menos trimestralmente por ver si no tendrá alguna recaída en su enfermedad. Muy bien. Además de todo lo que les comento, vamos a hablar de los antecedentes patológicos familiares, porque hay enfermedades que son hereditarias. Por ejemplo, el glaucoma. El glaucoma es del daño del nervio, ya veremos las razones por las que se puede dañar el nervio. Y el nervio es el motor del ojo. Silentemente puede afectarse y de pronto el ojo dejar de ver, porque poco a poco ha ido dañándose el tejido nervioso. Entonces eso es algo que debemos investigar adecuadamente. Además de esto, podríamos tener un daño a nivel, aparte del nervio óptico, por glaucoma, otras enfermedades que son hereditarias, por ejemplo, el queratocono, que es la deformación de la córnea. Es básico en los antecedentes patológicos familiares hacer hincapié en enfermedades de los ojos que se heredan para investigar. Si yo tengo una persona mayor de 40 años, soy más cauta en investigar posibles problemas del nervio óptico, como glaucoma. Pero si esta persona menor de 40 años tiene antecedentes familiares, padre, madre, con hermanos con glaucoma, es posible que esta persona también tenga la enfermedad y por eso debería hacer un despistaje de la enfermedad en este individuo. Antecedentes patológicos familiares, ya vemos la razón por la que debe realizarse un buen interrogatorio. No olviden además que la historia clínica no debe tener siglas. Las abreviaturas están prohibidas porque la historia clínica es un documento médico legal. Básicamente estoy hablando de cuando lleguen las historias físicas a sus manos, por ejemplo, una interconsulta. Nunca hay que poner siglas. Y vamos a continuación a revisar otras imágenes. Pueden ver el ojo en la diapositiva que dice hemetropía. Ya, ese ojo no tiene necesidad de lentes, porque como ustedes ven, la luz ha llegado perfectamente y llega a un punto focal en la retina. Quiere decir que ese lente interno que ya les había mencionado, que se llama cristalino, apenas tiene que deformarse para enfocar. Entonces no tenemos mucho problema. Como ustedes ven el cristalino, y ya veremos en cada capítulo, ustedes tienen anatomía de cada parte del ojo, allí van a explayarse de mejor manera en los ligamentos que van a ayudarnos a la acomodación del cristalino. Vamos a continuar. En el caso de un ojo hemétrope, entonces ya sabemos que significa que no necesita lentes, que tiene una visión del 100%, 20/20. Este lente interno cristalino es mucho más maleable en los niños. Por esa razón, si viene un adulto, por ejemplo, a medirse lentes, podemos mandarle ese instante la receta de los lentes. Pero si viene un niño, a todos los niños hay que dilatarles el ojo para paralizar ese lente interno, paralizar los músculos que le acomodan a ese lente interno y saber la medida real del niño, porque si no, vamos a dar una receta falsa. Entonces, en el niño debemos hacer un examen para medir lentes que se llama refracción con dilatación. En el motivo de consulta, el paciente puede llegar por varias razones. Por ejemplo, vengo por ojo rojo, pongo ojo rojo. Vengo por disminución de visión, disminución de visión. Vengo por dolor del ojo, dolor del ojo. En la enfermedad actual, allí vamos desarrollando este síntoma, igual que en todas los interrogatorios de una buena historia clínica, vemos causa real del síntoma, causa aparente, duración, síntomas acompañantes, medicación que se coloque, etc. Ahí desarrollamos perfectamente el interrogatorio.
Veo que son un grupo bastante bien preparado, sus compañeros hasta ahora, y es temprano, estoy hablando del segundo día, han aprendido rápidamente, son bien despiertos y espero que todos tengan esa misma responsabilidad. Un grupo bastante responsable. Ojalá lo que hacen con la mano no me borren con el codo. Todos tienen que ser iguales, ¿no? Les estoy diciendo que son un buen grupo. Ojalá no me saquen canas verdes. Y vemos más adelante, ven ametropías, si ven el gráfico de ametropías. Bien, ustedes pueden ver que en el ojo del centro se va a presentar una imagen que llega antes de la retina. ¿Por qué será que llega antes de la retina? Porque ese ojo es un ojo demasiado largo. Ese es un ojo miope. ¿Ya? Vamos a necesitar un lente especial negativo para que la imagen llegue a la retina. En el otro caso, vemos que la luz llega en diferentes puntos. Esto se llama un ojo astigmata. Es un ojo que tiene la córnea, puede ser que sea culpa de la córnea, más curva en uno de los sentidos. Y en el primer gráfico, ustedes pueden apreciar que el ojo es demasiado chico, por eso la luz llega más atrás. Vamos a necesitar un lente especial positivo para enfocar la luz más hacia adelante. Ese ejemplo se llama ojo con hipermetropía. Entonces, el primer gráfico es hipermétrope, ojo chico, el segundo miope, ojo largo, el tercero astigmata, es un ojo curvo, diferente en la curvatura. Ustedes ven en el gráfico de más abajo cómo hay diferentes curvas en toda la córnea. Le cogen a la córnea y le cortan como en varios radios, ¿sí? De curvatura y puede variar la curvatura de cada uno de esos segmentos. Eso es lo que se conoce como pantalla, transmisión de pantalla, comienza transmisión. Bien, nuevamente se ve mi pantalla. Sí, Doc, sí se puede ver. ¿Me escuchan? Sí, Doc, sí se puede ver la pantalla. ¿Me ¿Dónde estás? Listo. Se ve el... Pregunto nuevamente, ¿se ve el gráfico donde dice córnea? Ya no se ve, Doc, ya no está Ahorita no, compartiendo. Doc. Dejo de Ya, compartir. vamos a volver a compartir. Ahí. ¿Cómo les fue con las otras clases? ¿Ya empezaron todas las clases? Sí, Doc. No, con algunas nomás, no con todas. Bien. ¿Puede verse la presentación de córnea? ¿Sí o no? Sí, ahora sí se ve, Doc. Sí, ahora sí. Ahorita sí. Perfecto. Ya. Entonces, esa imagen es muy importante. Ya hablamos de la anamnesis, ¿no? Vamos al examen físico. En el examen físico,
Es fundamental que el paciente, apenas usted llega, tiene que hacer varias cosas. Igual que en todo tipo de historia clínica, vamos a realizar la inspección. Llega y usted, desde que llega el paciente, le revisa. ¿Cómo llega el paciente? A veces puede llegar inclinada la cabeza, eso significa que está con tortícolis, ¿sí? O con el ojito desviado, o algún ojito que no tiene, o que está blanca la parte anterior del ojito. Entonces, usted debe hacer un interrogatorio respecto a uno por pudor. Podría decir, no le voy a preguntar del problema que tiene en el ojito. No, pues, porque usted está en la consulta de oftalmología y debe hacer el interrogatorio correcto. ¿Qué le pasó en su ojo? Si es que el paciente no le cuenta. ¿Qué le pasó en su ojo? ¿Por qué no ve con ese ojo? ¿Desde cuándo no ve con ese ojo? Entonces, la inspección es muy importante. La palpación, si por ejemplo el paciente se golpeó y tiene un ojo inflamado, hay que palpar, de pronto haya un reborde orbitario, aquí del hueso de la órbita fracturado, o haya crepitancia, ¿sí? Si usted siente crepitancia en la piel, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre. Cuando tenemos aire subcutáneo. ¿Recuerda? No es el blefaroespasmo cuando se siente así. No, le siente como que crepita, ¿sí? Y quiere decir que probablemente en el golpe se rompió, se fracturó la órbita y el aire de los senos paranasales llegó y está en una parte debajo de la piel y por eso usted siente como crepitancia. También podremos hacer, aparte de la inspección, palpación, auscultación, claro que sí, porque si tenemos de pronto aquí un edema por un golpe y de pronto auscultamos ese edema, podemos sentir un soplo. De pronto hay una fístula arteriovenosa. Entonces, todo esto también se aplica a la oftalmología. Y nos vamos inmediatamente a hacer el examen de la agudeza visual, del cual vamos a hablar después. Ya estamos en inspección y vemos anexos, que son los párpados, y vamos a la agudeza visual. En la agudeza visual, en el capítulo de maduración visual, vamos someramente a revisar a qué se refiere la toma de visión, y luego la persona que le toca exponer va a hacernos hincapié en aquel tema. Vamos inmediatamente a ver el examen en la lámpara de hendidura. Mire, usted en la lámpara de hendidura, como puede apreciar en la imagen, la lámpara de hendidura es un microscopio que tiene una fuente de luz y una fuente óptica. Es importantísima la primera imagen en donde está la córnea. ¿Todos ven esa imagen de la córnea con ese haz de luz en la parte media? ¿La ven? Ya. Fíjense, hay un haz de luz en la parte anterior que está barriendo la córnea. Un haz de luz que está más atrás que está barriendo el iris. Y entre los dos haces de luz hay un espacio, que es una sombra. Eso se llama cámara anterior. Cuando usted tiene un paciente, le va a revisar, va a hacer el interrogatorio, va a tomarle la agudeza visual, inmediatamente va a ir a la lámpara de hendidura. Y en la lámpara de hendidura el paciente va a ser revisados sus ojos, la parte anterior, y es muy importante allí ver cómo están las pestañas, si no tienen descamación, si no tiene alguna pápula. Tiene que aprender a expresarse con lenguaje médico. Mientras está aprendiendo, yo acepto que diga, tiene una protuberancia, una pápula, sí, está bien dicho. Luego usted ya me podrá dar un diagnóstico, un orzuelo, un chalazo. Poco a poco ya va a ir aprendiendo eso. Al inicio ustedes no tienen por qué saber. Después que me vengan a decir cosas inapropiadas, ya no va a ser correcto. Ahora están aprendiendo. Entonces, si tengo la parte anterior del ojo, ya el segmento anterior, voy a ver cómo está la conjuntiva. Fíjese en este ojo esquemático. En la parte anterior tenemos la córnea y aquí cubriendo toda la superficie del ojo, a los lados de la córnea superior e inferior, tenemos la conjuntiva, que es una membrana transparente. Esta conjuntiva es la que
Eventualmente puede hacerse carnosidades, que se llaman pterigium, puede tener una serie de máculas, manchas, por culpa de la luz solar, y debajo de la conjuntiva tenemos la esclera que tiene este color blanco. Recuerden que más atrás ya estaba la coroides, ¿sí? La uvea. Entonces, si tenemos un examen en lámpara de hendidura, describiremos el hiperemia, y a nivel de los párpados, si hay escamación palpebral, a nivel de la conjuntiva, si es que está aparte de roja, hiperémica, si es que hay hiperpigmentación o melanosis, que se llama, si hay hipertrofia del tejido conjuntival nasal, que se conoce como pterigium o pingüécula, pero usted va a hablar hipertrofia, eso sí puede expresar. ¿Y cómo está en la parte anterior? Si tiene una buena cámara anterior. Allí en esa imagen usted puede apreciar que tiene una cámara anterior formada. ¿Por qué es importantísimo? Porque recuerdan que les decía que hay que hacer en ciertas personas fondo de ojo dilatado. Le coloco unas gotas de una medicación especial para abrir la pupila. Ya vamos a hablar de qué medicación. Y cuando coloco estas gotas, es importante tener cuidado porque, fíjese, detrás de la pupila, aquí está la pupila, está el cristalino. Y si tenemos una pupila, no hemos tenido una profundidad importante de la cámara, es una cámara muy estrecha, y nosotros le colocamos gotas, se abre la pupila y va a quedar atrapado el cristalino en esa pupila. Y vamos a tener problemas, porque el líquido que se produce en el ojo, que es el humor acuoso, se va a producir el humor acuoso a nivel de estas formaciones rojas de aquí que se llaman procesos ciliares. Se produce aquí el humor acuoso y viaja a la parte anterior del ojo, ¿sí? Se produce aquí y viaja a través de la pupila. Llega por la pupila hasta la cámara anterior, y es en la unión del iris con la córnea, es en esta unión en donde va a drenarse. Ahora, estoy diciéndoles que eventualmente pongo gotas y no me he fijado que tiene una cámara profunda, va el cristalino a quedarse atrapado en la pupila y no va a poder fluir el humor acuoso a través de la pupila. Significa que el pobre ojo va a llenarse de agua que lo puede drenar. El ojo, en otras palabras, doctores, es una fábrica de agua. Y como toda fábrica que está produciendo agua, va a tener un sistema de drenaje. Para que no lo olviden, va a tener un desagüe. Ese drenaje va a quedarse tapado si no he visto perfectamente la conformación de la cámara anterior, y voy a tener una iatrogenia, voy a tener una hipertensión ocular terrible. Eso es lo que debo evitar para poner cierta medicación en los ojos, para examinar. Debo tener ciertas precauciones. Por eso estamos viendo esa imagen en donde se aprecia que la cámara anterior está perfectamente conformada. Tengo una buena cámara anterior, tengo una enfermedad generalizada que necesito hacer un fondo de ojo, voy a poder ponerle gotas, ¿sí? Más abajo tenemos otras imágenes en donde hay varios métodos de examinación del fondo de ojo. Allí vemos un lente especial, una lupa que colocamos en la parte anterior del ojo, una pupila dilatada, y vamos a ver todas esas estructuras que están mirando allí. Son estructuras patológicas de la retina. Son agujeros, es un ojo miope, una miopía importante, entre otras. Vamos a la siguiente imagen. Allí en la inspección debemos ver cómo se contrae la pupila frente al estímulo luminoso. En el otro caso vemos un examinador con un paciente con una lámpara de hendidura. Debemos hacer una buena anamnesis, un buen examen clínico para llegar a un diagnóstico. Evidentemente, si tenemos otros problemas como infecciones, secreción, también tomaremos muestras para hacer cultivos y dar un diagnóstico.
Si tenemos imágenes especiales en la retina, tendremos que hacer exámenes complementarios de gabinete, como tomografía de la retina, por ejemplo, o del nervio para dar un diagnóstico. Cada patología tiene su batería de exámenes. En la clínica, entonces, es importante, si el paciente tiene fobia a la luz, se llama fotofobia. Si el paciente viene con ojo rojo, puede ser herpes, como en el gráfico. Si ven el gráfico de ese ojo que está con esas pápulas en el párpado, ¿verdad? Puede también tener epífora, significa que la lágrima no logra evacuarse por la vía lagrimal, sino que está liberándose a través del párpado continuamente. El ojo puede estar terriblemente hiperémico, rojo, puede tener dendritas. ¿Pueden, por favor, revisar la imagen inferior que dice diagnóstico? ¿Se logra ver? Ya. En la imagen inferior, el primer ojo está lleno de secreción amarillenta. Ese tiene una conjuntivitis. Obviamente, a los pacientes, doctores, no hay que tocarles. Si debemos tocarles, no olvidemos los 5 momentos de lavado de manos, porque puedo yo provocar infección o puedo yo contaminarme con la infección del paciente, ¿sí? Entonces es importantísimo no tocarle al paciente y si lo vamos a hacer, no olvidar los 5 momentos de lavado de manos que ustedes ya aprendieron. Para el diagnóstico, doctores pueden apreciar otra imagen en donde vemos una especie de empedrado. Esa es la conjuntiva de un párpado invertido. Esas se llaman folículos y son propios de conjuntivitis alérgica, perdón, conjuntivitis viral, virus. En la imagen inferior vemos asimismo una especie de formación arborescente verde. ¿Se aprecia esa imagen? Esa imagen representa falta de epitelio en la córnea. Cuando la córnea se desepiteliza, todos los tejidos tienen epitelio. Si a la córnea, por una infección, por una lastimadura, le quitamos el epitelio, que se llama fluoresceína, y una luz especial que se llama luz azul cobalto, las zonas que tienen ausencia de epitelio van a verse de esa manera. Y tenemos en el cuadro inferior una formación a nivel de la córnea, es como, son como pecas, ¿sí ven? En la parte inferior, en la córnea, esas se llaman precipitados queráticos, que en otra clase ya se verá en el capítulo que corresponde a inflamación ocular. Entonces, el diagnóstico debe basarse en una buena anamnesis. Además de la buena anamnesis, tiene que haber un buen examen físico. En el examen físico vamos a ver toma de agudeza visual, luego el examen en la lámpara de hendidura, que es un microscopio, y posteriormente, de acuerdo al tipo de enfermedad, vamos a hacer un examen de fondo de ojo para investigar atrás cómo está, por ejemplo, la retina en diabéticos hipertensos, cómo está el nervio si tenemos una persona que, por ejemplo, tiene un tumor cerebral. Es posible que tenga un problema a nivel de hipertensión cerebral y vamos a ver el nervio, que es una extensión del cerebro totalmente inflamado. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿No? ¿Sí o no? ¿No hay preguntas? Doctores, ¿están ahí? No, no hay preguntas. Todo. Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, Doc, No lo están estamos mis escuchando. doctores, he estado hablando al viento, Doc, ¿escucha? claro. Sí le escucho perfectamente. Doc, Sí. ¿y qué se puede hacer en el caso de que al momento de hacer la, ex- la, la exploración física Exploración.
exploración física no se cuente con esos equipos especiales, nosotros como médicos generales, cuáles son las alternativas o cuáles son los datos que nos indican a nosotros es un problema ocular o por ahí Cada, debemos ir. cada tema tiene una razón de ser. Cada tema que ustedes van a revisar tiene una razón de ser. Más adelante van a haber emergencias oftalmológicas. Más adelante van a haber conjuntivitis. Más adelante van a haber retinopatía diabética. ¿Sí? Cada tema vamos a llegar a un diagnóstico con cada uno de los temas. ¿Sí? Lo importante en esta clase es saber varias cosas. Primero, cómo hacer un buen examen físico, una buena anamnesis. Segundo, mencionado someramente fármacos. Antes de continuar, vamos a mencionar los fármacos para el diagnóstico de las enfermedades. Había dicho que necesitamos colirios para dilatar la pupila. ¿Qué colirios son? ¿Cómo se llaman? Se llaman midriáticos o cicloplégicos. Van a dilatar la pupila, la tropicamida, al 1% que está en la consulta, es lo que se usa comúnmente, y este tiene un efecto aparece la midriasis a partir de los 20 minutos y tiene una duración de 6 horas. El ciclopentolato no se usa en niños porque puede darnos problemas sistémicos, en bebés, quiero decir, en niños mayores sí, y es un buen agente para dilatar y mantener una acomodación relajada para que no nos mienta la medida de lentes que debemos de realizar en ciertos pacientes pediátricos. Dura unas 24 horas, a veces 48 horas, dependiendo de la pigmentación del iris. Y tenemos la atropina. La atropina, ustedes saben que se usa para, por ejemplo, anestesiología, allí usan bastante la atropina, y nosotros como gotas también las utilizamos para midriasis, esto tiene una duración de 3 días. Y es un buen agente también para mantener la acomodación paralizada y poder tomar una medida perfecta de lentes, ¿sí? Es importante además recordar otro fármaco que mencioné, que es el colorante como la fluoresceína. La fluoresceína es un colorante que va a tomar las zonas desepitelizadas de la superficie ocular, de la córnea en este caso. La fluoresceína también puede utilizarse, ustedes habrán escuchado las angiografías con fluoresceína. Se puede utilizar este medio de contraste en una vena periférica y viaja. Y en el ojo nosotros podemos ver en la retina cómo está tiñéndose los vasos de la retina, ¿sí? Para ver si hay fuga en ciertos estudios que se llama angiografía con fluoresceína de la retina, ¿ya? También tenemos gotas anestésicas. Evidentemente, para tomar la presión del ojo, que ya verán en el capítulo que les corresponde, podemos utilizar proparacaína o tetracaína. Estos colirios anestésicos van a actuar inmediatamente, su duración va a sentir el ojo amortiguado unos 20 minutos, anestesiado, y sirve para retirar cuerpos extraños, por ejemplo, o para tomar la presión intraocular, entre otras cosas. Si es que en emergencia, veremos en el capítulo de emergencia, necesitamos hacer un lavado ocular porque tenemos, por ejemplo, un cuerpo extraño como tierra en el párpado interno, podemos utilizar gotas si no tenemos la medicación anestésica propia oftalmológica, la lidocaína. Aspiramos en una jeringuilla, la lidocaína común y corriente, quitamos la aguja, porque el momento en que usted empuja con el émbolo, la aguja puede hacer un trauma penetrante del ojo. Retira la aguja y puede instilar unas gotas de lidocaína que tienen el mismo efecto. Esto nos va a servir para hacer procedimientos en primer nivel, ¿sí? Ya en los capítulos correspondientes a cada situación de patologías oculares veremos
qué es conveniente que haga la persona que está en primer nivel y qué no. Esto nos está introduciendo al mundo de la oftalmología para ver que un ojo rojo puede ser tan sencillo como, por ejemplo, un pterygium, o tan complicado como, por ejemplo, una uveitis. Cada capítulo nos va a dar la respuesta a la interrogante que tú haces, doctor. Bien, ahora vamos a continuar con respecto a los fármacos que utilizamos. No voy a mencionarlos porque cada patología va a mencionar antibióticos, antiinflamatorios, antialérgicos, hipotensores oculares, y ahí vamos a ir desmenuzando cada uno de los fármacos. Pero por lo pronto ya sabemos que para diagnóstico utilizamos cicloplégicos o midriáticos, anestésicos y colorantes, por ejemplo, la fluoresceína. Vamos a terminar esta charla con la maduración visual. La maduración visual es una etapa, déjeme ver, esto es de catarata, perdón, déjeme ver, desarrollo, aquí está. Y Juan, vamos a ponernos luego de acuerdo para ver la fecha y la hora de la segunda clase, ¿de acuerdo? Ya, doctor. La maduración visual, mire, el ojo tiene cambios dinámicos en el desarrollo de la visión. Ustedes pueden apreciar en ese ojo, ¿ustedes ven la catarata? ¿Sí la ven? ¿Ven el gráfico que dice maduración visual? Sí, doc. Ya. Sí, En el centro de esa pupila dilatada hay un cristalino que está opaco. Ese cristalino no debe verse así, ven una mancha blanca, eso es una catarata. Cuando el niño nace, no ve absolutamente perfecto, ve todo distorsionado, porque el ojo es pequeño, la córnea es sumamente curva. A medida que va desarrollándose el ojo del niño, va creciendo dinámicamente, va cambiando la curvatura de la córnea, se va aplanando, el ojo va aumentando su diámetro y más o menos a los 7 años vamos a llegar a un diámetro del ojo adulto. Vemos también que los fotorreceptores son inmaduros. ¿Los fotorreceptores qué son? Son las células nerviosas de la retina que están recogiendo todos los estímulos de luz y que van a transmitirlos a través de las células ganglionares, desde el nervio al cerebro, donde realmente vemos y donde se va a traducir la imagen. La mielinización del nervio óptico se completa a los 2 años. Esto es importantísimo porque recuerden que la mielina ayuda a la velocidad de transmisión. Significa esto que si yo tengo un nervio que todavía no está mielinizado, va a estar en etapa de mielinización hasta los 2 años y debo saber que el estímulo de visión va a estar íntimamente relacionado con que se mielinice perfectamente. En otras palabras, que la corteza del nervio, que es la mielina, vaya a desarrollarse si es que llega una buena imagen al cerebro. Si es que tengo una imagen borrosa, no voy a tener una buena mielinización y esto es terrible para el desarrollo visual. Vamos a ver otra imagen en donde en un ojo tenemos un gráfico de unas flores perfectamente claro. En el otro ojo que ha necesitado lentes, un ojo era pequeño y el otro ojo tenía una medida correcta para su edad. En un ojo necesitamos lentes y no sabíamos. No le colocamos lentes. La imagen va a llegar borrosa. Y en el ojo que tiene un tamaño adecuado, que no necesita un lente para enfocar perfectamente la imagen llega perfecta. ¿Qué significa esto? En otras palabras, la carretera de la visión, la vía visual, en el ojito que llega a la imagen perfecta va a pavimentarse perfectamente, va a mielinizarse maravillosamente. En el ojo que necesitaba un lente y no le colocamos, no se va a pavimentar, va a ser una carretera polvorienta, va a tener defectos en la transmisión. Y después de que se termina el desarrollo visual,
que es a los 7 años, por más que le coloquemos lentes al paciente para que la imagen llegue perfecta, el cerebro dice no, borroso había que ver y ya no responde. La imagen va a seguir siendo borrosa por más que la luz caiga en la retina, porque no hay una buena transmisión. En otras palabras, eso se conoce como ambliopía u ojo vago. Ese es el famoso ojo vago. Un ojo no necesitaba esforzarse, llegó perfecto. El otro ojo que necesitaba acomodar el lente interno, era demasiado trabajo para el ojo y no quiso, se convirtió en ojo vago, porque era más fácil que la imagen llegue opaca. Tenemos en la función visual, como pueden ver, varias situaciones. Una, la fusión. Ya les había mencionado la fusión de las dos imágenes, una de cada ojo en una sola, que esto se da en la computadora que es el cerebro. Tenemos visión de profundidad, la agudeza visual, la estereopsis, la visión de profundidad. Allí pueden ver visión de colores y un gráfico que nos está hablando de campo visual. El campo visual, como pueden apreciar en ese gráfico, es la imagen de lo que estamos nosotros viendo graficado por la computadora. Y vemos allí que hay varias sombras. En esas sombras no hay una buena transmisión nerviosa. Entonces eso se conoce como escotoma. La agudeza visual tiene que hacerse monocularmente y luego binocularmente. Cuando van ustedes al examen en la consulta, empiezan con tomar la agudeza visual siempre del ojo derecho. Ocluyen el ojo contralateral y los optotipos tienen que estar a unos 3 metros mínimo del paciente y el paciente va a leer esos optotipos si es que conoce las letras. Si no hay ciertas imágenes, si no son letrados, que puede también identificar al paciente. Y en los niños, ¿cómo vamos a ver agudeza visual? Y siempre caen en esto ustedes. Si tengo un niño y el niño todavía no habla, ¿cómo vamos a saber si tiene un buen comportamiento visual? Pues le hacemos que fije un objeto de su interés, que siga ese objeto y que mantenga la fijación. Esa visión no va a poner usted en la agudeza visual del paciente, no va a valorar, eso no existe. Va a poner fijación central mantenida en las personas que no pueden expresarse. Entonces, vamos a continuar. En este otro paciente vemos que hay un gráfico con contraste y hay un gráfico que no tiene contraste. Este se llama test de mirada preferencial y vamos a fijarnos si el paciente tiene agudeza visual cuando podemos nosotros realizar, le ponemos frente a estos gráficos y él prefiere el gráfico que tiene contraste, quiere decir que sí tiene una buena agudeza visual. Otra forma de saber si hay una buena transmisión visual, si el paciente, por ejemplo, es un simulador que nos está mintiendo por histeria o por algún problema legal, una forma de saber si ese ojo tiene transmisión visual, tengo un niño preverbal que desafortunadamente tuvo un problema de parálisis cerebral infantil, por ejemplo, y necesito saber si tiene estímulo de visión. Puedo hacerlo a través de los potenciales visuales evocados, en donde pongo electrodos, hago estímulos de flashes de luz de diferentes magnitudes y me va a graficar como un electrocardiograma, algo similar, que estas ondas están indicando que hay transmisión visual. Allí tienen ustedes los test de agudeza visual. Esas se llaman cartilla de Snellen, ¿sí? Y la otra es una C de Landau, los anillos de Landau. Y también existen otras imágenes de gráficos como casas, como árboles, como dibujos, que se llaman test de Lia, que también nos ayudan a identificar la agudeza visual. La visión de colores es fundamental, el alineamiento ocular. Cuando el niño tiene menos de 3 meses, los ojitos no están todavía fijando. Allí, como voy a poner en la agudeza visual, fijación inmadura. Pero después de los 3 meses ya empieza a fijar y seguir los objetos
Entonces ya puedo mencionar que tiene una fijación central mantenida. Y voy a ir viendo al mes fija el rostro de la madre, a los 2 meses fija y sigue y responde con una sonrisa. Y voy a ver que los movimientos, si hago movimientos bruscos, me va a seguir. Nos va a ayudar para ver los movimientos de rotación a nivel de todo el cuerpo. Y a los 4 meses coge objetos de su interés. A los 6 meses juega y observa un objeto con su mano. Al año ya apunta algo que le interesa. Entonces, los periodos de relevancia en el desarrollo visual del niño son la adquisición, que es de los 0 a los 6 meses, la vulnerabilidad, que es hasta los 7 años. Quiere decir que si, por ejemplo, en esta etapa hubo un niño que tenía la parte anatómica perfecta, pero tuvo un trauma, por ejemplo, y desarrolló una opacidad del cristalino o catarata, va a tener disminución del estímulo y ese ojo va a convertirse en ambliope u ojo vago. Si no, opero inmediatamente esa opacidad del cristalino. Y si es que, por ejemplo, tengo un niño que no le di los lentes, no sabía yo que tenía medida de lentes y no corregí su ametropía o error de la refracción antes de los 7 años y lo hago después de los 7 años y ya está instaurada la ambliopía, todavía puedo luchar por enseñarle a esa vía visual a ver, al cerebro a ver, y esto se llama plasticidad, en donde todavía el ojo puede revertir esta situación. Es vulnerable hasta los 7 años, tengo que tener mucho cuidado en estas etapas. Hay un periodo crítico de la visión que dura 3 meses. Quiere decir esto que, por ejemplo, si el niño nació con catarata, desde el cristalino, si el niño nació con el cristalino opaco, la luz no va a llegar perfectamente, recuerden, a la retina porque va a estar opaco este lente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que hacer un diagnóstico temprano. Cuando sospecho que va a tener catarata congénita, eso se llama catarata, cuando el paciente tiene antecedentes familiares. Hace poco tuve un paciente que yo le operé cuando era niño de catarata congénita, le operé a los 3 años y el paciente tiene ahora 16 años, ya es padre y me trajo al niño y el niño tenía a su hijo recién nacido de un año que hablo de un mes, de días de vida, y tenía catarata congénita bilateral. Entonces, el paciente, pese a ser un padre adolescente, él se las dolía porque eso es herencia, se le advirtió que era herencia, y le trajo al niño y se le diagnosticó que tenía catarata congénita. Y antes de los 3 meses, es importante cuando son, ya veremos en el capítulo que nos corresponde, pero si son cataratas muy importantes que no dejan pasar nada de estímulo de luz, vamos a necesitar operarle antes de que cumpla los 3 meses de vida, porque esta es la etapa de oro de la visión. Esto es pregunta que siempre hago. ¿Cuál es la etapa de oro o el periodo crítico de la visión? Los 3 primeros meses de vida. Si en esta etapa no logro yo que llegue el estímulo al ojo y de ahí al cerebro, después, por más que haga lo que haga, ya es demasiado tarde y ya se ha instaurado el ojo vago o ambliope, ¿sí? La etapa de oro de adquisición de la maduración visual, periodo crítico, son los 3 primeros meses de vida. El periodo de plasticidad ya le mencionamos y finalmente lo que vamos a decir es que el recién nacido está a medio camino en un proceso de desarrollo y maduración visual. Un correcto estímulo visual es necesario para que se lleve a cabo normalmente la etapa de la maduración visual. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Mis doctores, ¿están ahí? Sí, Doc, no hay ninguna pregunta de mi parte. Bueno. Entonces, vamos a terminar allí esta clase introductoria en donde hemos visto generalidades anatómicas, hemos visto introducción al examen físico, a la historia clínica, anamnesis,
hemos visto desarrollo y maduración visual, en donde